7:51, veamos cuáles son las apuestas de Daniel Soto, pero le vamos a partir preguntando no por la economía, sino por el partido. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? 2-1. ¿2-1? 2-1 Chile arriba. Sí, mira, la apuesta es la siguiente. Dime. Los que pierden vienen con o sin corbata, dependiendo de la ocasión. La tuya, entonces si tú pierdes, si no es 2-1, viene sin corbata. Voy a tener que preguntarle ahí a mi jefe si es que me deja. Bueno, pero igual que ahí Carlos. está igual. Ya, ahí lo vamos a ver. Bueno, con respecto a los mercados, pasemos a los mercados, que es lo que está marcando la pauta hoy en día. Vendría siendo principalmente lo que está pasando en Grecia y en Italia. Tenemos nuevos gobiernos, pero tenemos un status quo. Es decir, no ha salido ninguno de los gobiernos a decir cómo van a ejecutar las medidas de austeridad fiscal que les pidió la Troika. Acordémonos que la Troika son el Banco Central Europeo, el FMI y la Unión Europea. Les exigieron algunas medidas de austeridad fiscal, principalmente a Grecia, para poder prestarle recursos que salgan de sus problemas. A Italia lo mismo, para que los mercados se calmen y les exijan tasas de retorno. Erwin explicó aquí de manera bastante enfática, creo que el viernes pasado, de qué se trataba el mercado de deuda. Bien histriónico, sí, de qué se trataba más o menos el mercado de deuda, pero lo que hay que entender es que si el día de mañana vemos de que a Italia le están exigiendo a los bonos un 7, un 8%, son tasas de endeudamiento que son insostenibles en el tiempo. ¿Cómo sigue Italia? Con tasas todavía muy altas. Durante el día de ayer salió a hacer una subasta de bonos, una primera subasta de bonos que están haciendo constantemente, porque necesitan constantemente ir a pedir recursos al mercado para poder hacer la bicicleta que siempre hemos estado hablando. Salieron con tasas en torno al 6,29%, siguen siendo extremadamente altas. Hoy día en la mañana salió España a hacer una subasta con bonos a 12 meses y a 18 meses, con tasas en torno al 5%. La última vez que hicieron también una subasta de esta misma duración, de este mismo plazo, le dieron unas tasas en torno al 3%, por lo tanto estamos hablando que le están exigiendo casi el doble de lo que le exigieron la última vez. Lo que a nosotros nos han dicho es, ustedes no pueden, como analistas de mercado, qué sé yo, como inversionistas, estar exigiéndole a los gobiernos que haya un nuevo gobierno, que salgan medidas de austeridad, que las implementen de la noche a la mañana, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, uno no puede llegar y pedir, sobre todo si hay problemas sociales en los países, pero lo cierto es que mientras que no se haga eso, las tasas de interés que se le exige a estos países van a seguir muy altas y por lo tanto, en el caso de Italia, lo que estamos hablando, que en este momento tiene una crisis de liquidez, puede transformarse finalmente en una crisis de solvencia, y lo que pasa en Grecia es que puede llegar a tener un default desordenado, es decir, un no pago en donde no esté finalmente planeado con, sus acreedores principales. Eso es lo que está pasando. Y también durante el día de hoy tuvimos algunos dichos de Angela Merkel, la canciller de Alemania, donde dijo que esta era la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Acordémonos quién se encargó de hacer esa crisis, porque fueron ellos. Y también dijo que el Banco Central Europeo no debe apalancar el fondo de rescate, es decir, no debe darle recursos al fondo de rescate, ni tampoco debería salir a comprar bonos italianos para poder bajar las tasas. Entonces, bueno, estamos en la peor crisis, desde la Segunda Guerra Mundial, pero que nadie rescate nada. Entonces, ¿y cuál es su propuesta? No dijo nada, hoy día dijo que se tenían que afianzar un poquito más y de que toda esta unión monetaria también tiene que venir una unión fiscal, pero esto ya es, más y más discurso y más ideas, pero nada concreto. Esto le ha molestado mucho a los mercados, tuvimos rendimientos negativos durante el día de ayer y hemos tenido rendimientos negativos durante la mañana de hoy, y eso es lo que manda, en estos momentos. Ahora, ella misma estaba muy molesta con los mercados también en plena crisis de Grecia, ¿cierto? Dijo, sí, todo esto es culpa de los especuladores. ¿Cuánto hay de eso? Pero bueno, entonces es culpa de los especuladores que Grecia tenga un nivel de endeudamiento impresionante, de que haya mentido con sus balances a la Unión Europea, es culpa de los especuladores que Italia tenga un nivel de deuda mayor al 100% de su PIB, es culpa de los especuladores que, en términos de la crisis subprime, de que, las empresas que están prestando plata a gente que no tenía para comprarse una casa, es culpa de los especuladores. Yo creo que no. Acá hay una base, ahora que los especuladores puedan ensalzar un poquito más esto, ya puede ser, pero la base de los problemas de este estado de bienestar que hay en Europa no es culpa de los especuladores, es culpa de las políticas públicas que han habido en los países durante el último tiempo. Eso es lo que nosotros manejamos principalmente. Sí, aquí sí hemos abierto un debate, Daniel, por el mismo tema de lo que va generando también esta bola de nieve, donde, claro, veíamos hace un rato, se le aumenta el riesgo país a un país que ya está en una crisis o en un síntoma de crisis, tienen que pagar más caro los créditos, sí, y ya no tienen plata para financiar asuntos internos, más difícil se le hace pagar esos créditos, por lo tanto también hay un círculo vicioso que viene desde el mercado potenciado, claro, después de todo lo que tú has dicho, que claro que tiene que ver con un gasto público excesivo. ¿Por qué, por ejemplo, si yo soy un banco comercial y a mí me dicen que tal o cual país es peor pagador, ¿por qué yo le voy a tener que seguir prestando la misma tasa de interés? Obviamente yo le voy a aumentar la tasa de interés. Y si ese país, tiene algún problema, bueno, entonces que le vaya a pedir a alguna entidad supranacional, háblese de un Banco Central Europeo. O por qué, por ejemplo, si Lehman Brothers o Goldman Sachs en su momento tuvieron problemas de liquidez y estaban a punto de irse a la bancarrota,
¿por qué si ellos tienen tantos problemas, yo como banco, por ejemplo, qué sé yo, francés o alemán, en esa época, por qué les tengo que prestar recursos a la misma tasa de interés que les prestaba hace 2 años y en este momento me están diciendo que son casi insolventes? Porque supuesto si le prestas con tanto tasa de interés, sabes que no te van a poder pagar. Independiente que le presta el 120% diario. ¿Qué es lo que pasa si es que al día siguiente quiebran? No me conviene. Por lo tanto, ellos tienen que salir finalmente a pedir a las entidades gubernamentales y ahí es cuando se genera un llamado error de mercado porque tienen que salir finalmente entidades gubernamentales que no tienen nada que ver, digamos, con el mercado financiero a salvar a estas entidades. Pero es lo que hay que hacer en este momento y no es culpa de los especuladores de que la situación fiscal en Europa esté como esté en estos momentos. Bueno, nos vemos pasado mañana con o sin corbata ya. Ok, que le vaya muy bien. Chao,